El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo Marcelino Champorrico, o Eduardo Marcelino, como quieran llamarme. Y bueno, soy escritor y mi taller dentro del programa de Arte Ayuda se titula Las Voces que Habito y está dirigido pues a niñas y niños de 11 a 14 años más o menos que gusten por o tengan esta curiosidad por la escritura, por la creación literaria, vaya. Y bueno, este taller está dirigido para ustedes y está dividido ahorita en dos partes, en dos videos de media hora. Y bueno, trato de abordar el tema de el cuento o la creación de cuentos. Y a partir de dos temas, que son la migración y la identidad cultural. Vamos a tratar de verlos poco a poquito, paso a paso, algunos temas que engloban en sí estos dos temas y sobre todo lo que es el cuento. Yo sé que va a estar un poquito complicado por las cuestiones de tiempo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Y bueno, como les decía, mi nombre es Eduardo Marcelino Champorrico y soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, vamos a empezar con el tema a tratar y vamos a partir de lo más elemental, pues. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los cuentos, ¿no? O de las historias que nos relatan constantemente cuando vamos por la vida, ¿no? Creo yo que una de las maneras más fáciles o más, digamos, cotidianas que tenemos de nuestra relación con la narración es a través de la familia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a sus abuelos o a sus mamás o a sus papás hablar de las historias de antes, ¿no? De las experiencias que han tenido o algunas experiencias hasta sobrenaturales, ¿no? Fantásticas que han tenido alrededor de su vida. Yo recuerdo mucho que mi abuelo me contaba bastantes historias acerca de su experiencia en el campo, ¿no? Su experiencia en estos lugares un tanto alejados de la ciudad, ¿no? Experiencias un tanto a veces fantasmagóricas, ¿no? Rodeadas de mucho misterio. El cuento en sí forma parte de nuestra identidad como personas, de identidad también de un pueblo. Somos parte de eso, ¿no? El cuento nos representa y a través de estas historias tal vez vamos tejiendo lo que es una identidad propia, es decir, cómo nos definimos y cómo nos ven hacia afuera, ¿no? El cuento en sí, nos dice la Real Academia de la Lengua, es una narración breve basada en hechos ficticios o tal vez en hechos reales, con pocos personajes, digamos, con una trama, digamos, que no tiene muchos subtemas, es algo bastante, digamos, corto en ese sentido y aparte no tiene una gran variedad de personajes. Esto, digamos que es una definición un tanto pues breve de lo que es el cuento, digamos que un poquito cerrada, ya que, bueno, en sí los cuentos, o el cuento, como quieran llamarle, se va a estar redefiniendo constantemente. Digamos que la literatura se define constantemente, no es algo que está guardada en un cajón y lo vamos a encontrar de la misma forma de un día para otro, o no, es algo que va cambiando y se está redefiniendo constantemente. Igual está lo que es la noción de los cuentos. Digamos que para no digamos
cuestionarnos tanto, pues el cuento es una narración breve basada en temas ficticios o temas verídicos con pocos personajes a comparación de una novela, de una narración larga, y también es bastante sintético, es decir, que no abarca tanto como lo abarcaría una novela, ¿no? Entonces, pero en sí, ¿cuáles serían, según Cortázar? No sé si han escuchado hablar de Julio Cortázar. Bueno, él es un escritor argentino bastante reconocido en su momento en vida, pues escribió muchísimos cuentos. Es prácticamente la parte fundamental de su obra. Pues él decía que las características del cuento, según Julio Cortázar, pueden tener, de empezar desde lo que es la primera, ¿no? No existen reglas precisas para escribir cuentos. Esto hay que tenerlo muy claro. Un cuento puede ser muchísimas cosas. Un cuento puede ser desde una pequeña anécdota, un chiste también podría ser un cuento o un relato, una historia que a veces se inventan con sus padres para salir de fiesta o para hacer alguna travesura, también puede ser un cuento. Las historias que nos cuentan los abuelos sobre fantasmas, sobre apariciones, pueden ser cuentos. Todo en realidad, si nosotros nos esforzamos o le damos esa finalidad, puede ser un cuento. Realmente las posibilidades son muchas y no existen en sí unas reglas de cómo escribirlo. Muchos dirían, hay una fórmula, ¿no? Que se desarrolla y a partir de eso vamos a escribir un cuento. Quizá, pero lo cierto es que no hay reglas para escribir un cuento. Y lo van a ver conforme vayan viendo o leyendo a muchos autores. No existen reglas en sí para escribir cuentos. Ahora bien, la 2 es una síntesis viviente. Es decir, la novela, decía Julio Cortázar, pues es una extensión larga, ¿no? O sea, aparecen muchos personajes, aparte del tema fundamental a tratar, hay varios subtemas, hay regresos al pasado, saltos y brincos de tiempo al futuro, hay un montón de cosas que rodean la novela. El cuento no, el cuento es un poquito más breve, ¿no? Vamos a tener que mirar a través de un pequeño orificio, ¿no? En la puerta. Eso es el cuento. Dicen por ahí que una novela es asomarse a una ventana y ver el gran paisaje, ¿no? Con el cuento es un poquito lo contrario. Ya no tenemos esa ventana gigante para ver el paisaje que se nos presenta, pero podemos asomarnos en la rendija de una puerta y a través de eso ver un poquito de ese mundo que se nos presenta, un poquito de ese cosmos, ¿no? Entonces eso sería el cuento, es una síntesis viviente que, bueno, cobra vida a partir de que nosotros la leemos. Cabe destacar que cada cuento puede tener diferentes significados. Es decir, si yo leo una historia, le voy a dar un significado de acuerdo a mi proceso de vida, pues a lo que hayamos vivido antes, o haya yo vivido antes, o haya yo visto. Otra persona de distinta edad, ¿no? Con una historia de vida un tanto diferente a la mía, le va a dar otro significado. Es decir, cada historia, aunque tiene una estructura fija, pues va a tener un significado un tanto distinto conforme cada lector, cada lectora, ¿no? Entonces, eso es otra cosa también que hay que tomar en cuenta, que cada historia tiene un significado distinto para cada persona, independientemente del significado grande que tenga, ¿no? Bueno, entonces, la tercera, todo parte de la noción de límite. Imagínense que una novela es como correr un maratón. Imagínense correr 50 kilómetros, ¿no? Bueno, si se van a correr 50 kilómetros hay que prepararse bien, ¿no?
¿no? Hay que hacer ciertos ejercicios, ¿no? Porque vas a correr y es una resistencia de 50 kilómetros. Ahora, ¿cómo sería escribir un cuento? Bueno, un cuento es una distancia mucho más corta, puede ser de 10 kilómetros, pueden ser de 50 metros, pueden ser de 20 metros o más, ¿no? Pero sin llegar a esos 50 kilómetros que puede ser un maratón. Entonces, imagínense qué ejercicios ha de hacer alguien que escribe cuentos. Pues obviamente tiene que practicar su agilidad en la escritura, tiene que ser más ágil porque todas las cosas que suceden en una historia breve deben surgir a un tiempo distinto que en una novela, ¿no? Imagínense contar una historia en la que, por ejemplo, un héroe o heroína va a buscar a su padre y lo va a rescatar de las garras de un monstruo en una montaña. Bueno, si es un cuento, todo debe ocurrir en un tiempo distinto a lo que ocurriría en una novela. Digamos que una novela es una narración bastante extensa, con subtemas, subtramas, con muchos personajes, y el cuento no, el cuento es más breve. Entonces, obviamente, la preparación y el tiempo que ustedes le van a dar a esa historia va a ser distinta, ¿no? Y bueno, hay otro punto que nos dice Julio Cortázar, ¿no? Y esto estoy seguro que les va a resonar bastante, que es la importancia de las primeras palabras. Pareciera mentira, pero como dicen por ahí, la primera impresión jamás se olvida, ¿no? Así es en los cuentos. Cuando lean un texto, las primeras palabras les va a hacer mucha resonancia, siempre, y las van a recordar. Las van a recordar porque a través de esas palabras uno empieza a interesarse por esa historia que nos están contando. Las primeras palabras siempre serán básicas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí en mis manos un libro de Rosario Castellanos, que seguramente ustedes la habrán escuchado. Rosario Castellanos es una de las escritoras más celebradas y más reconocidas de México a nivel internacional. Ella pasó gran parte de su vida, una buena parte de su vida más bien aquí en Chiapas, sobre todo en Comitán. Y bueno, escribió un libro bastante emblemático de aquí, de nuestro estado, que se llama Balún Canán. Y bueno, les voy a leer solamente una pequeña parte del principio para que ustedes tomen en cuenta el principio de las palabras y el poder de las palabras, sobre todo si son las primeras que escriben en un texto o las primeras que ustedes pueden encontrar en un texto. Así que, bueno, ahí les va. Primera parte de este libro que se llama Balún Canán. Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera, sube el humo en el viento y se deshace, queda la ceniza sin rostro para que puedas venir tú y el que es menor que tú y le baste un soplo solamente un soplo. No me cuentes ese cuento, nana. ¿Acaso hablas conmigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? No soy un grano de anís, soy una niña y tengo 7 años. Los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda. Y cuando me yergo, puedo mirar de frente las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos, los pupitres manchados de tinta. Mi hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba a abajo porque nació después de mí. Y cuando nació yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Por ejemplo esta, Colón descubrió la América. Como ven,
pues cómo inicia esta historia Rosario Castellanos, ¿no? Lo inicia a través de otra historia, ¿no? Que una señora le está contando a una pequeña, e inicia a través de una cierta importancia que le dan a la palabra, ¿no? Porque así como ustedes lo ven, la palabra es importantísimo, porque cuando ustedes empezaron a hablar, las cosas empezaron a tomar mayor sentido cuando pudieron nombrarlas, ¿no? Dicen por ahí que aquello que nombramos pues es lo que existe y lo que lo podemos tocar, ¿no? Aquello que no nombramos pues no existe. Pero bueno, esa es otra historia. Sobre los cuentos, independientemente de cómo lo empecemos, las primeras palabras que son realmente muy importantes, dicen por ahí que un buen cuento o una buena historia inicia con preguntas, es decir, no preguntas directas, o a veces sí, quién sabe, como les digo, no hay reglas, pero una buena historia nos genera preguntas, ¿no? Desde un principio. Entonces nos arrebataron la palabra. ¿Quién nos arrebató la palabra? ¿Quién es la niña que habla? ¿Quién es la nana? ¿Quién es el hermano? Eso es lo que nos va a hacer interesarnos a nosotros como lectores, y ustedes como escritoras, como escritores, deben tomar en cuenta que su inicio debe crear preguntas. Eso es básico y apréndanselo. Las preguntas deben surgir desde el principio, ¿no? Bien. Vamos con algo. Independientemente, bueno, de todo esto del principio que les comentaba, se presenta algo que se llama estructura, y quiere decir cómo está conformado lo que es el cuento, las partes de un cuento. Y para eso tenemos algo muy conocido, que es la estructura aristotélica, que es como lo más común, lo de inicio, desarrollo y final, ¿no? Lo voy a escribir acá en el pizarrón para que lo tomen en cuenta, ¿no? Inicio, planteamiento, o desarrollo, y final o desenlace. No. Estos serían como las partes fundamentales o las partes más básicas de lo que es el cuento, ¿no? En el inicio nos van a presentar el héroe, nos van a presentar la situación, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Quién es mi personaje? ¿No? Y en el planteamiento de desarrollo ya va a surgir el conflicto, ¿no? El problema que se intenta plantear. ¿Y cuál es el conflicto? Dicen por ahí que un conflicto es la lucha de fuerzas encontradas, pero también el problema que se le presenta a nuestro personaje principal o a nuestro héroe, heroína, o a la persona de la cual estamos hablando o de la cual estamos retomando para en una historia. Y en esta parte se va a dar lo que es el conflicto. Ahí se va a empezar a desarrollar todo, ¿no? El final o desenlace. Bueno, en el final o desenlace, como ustedes sabrán, pues ahí nos dan a entender cómo culmina la historia, cómo culmina todo, y veremos si el bien triunfa, si el mal lamentablemente se sale con la suya, o al final nuestro personaje principal, logra salir avante de estos sucesos que se nos presentan, ¿no? Esta es como una estructura muy básica. Pero antes que nada también habría que preguntarnos esto, el personaje. ¿Qué es un personaje? Un personaje puede ser muchísimas cosas. Un personaje puede surgir desde su imaginación, o también puede surgir a partir de hechos reales. Un personaje puede ser cualquier cosa, desde una silla, o puede ser también un animal,
o puede ser una persona que nosotros hayamos visto y que nosotros hemos decidido abordarlas para escribir sobre ella, ¿no? Un personaje tiene muchísimas posibilidades, y un personaje en sí es el centro, el núcleo de donde va a partir mi historia o donde voy a desarrollar mi historia. Es, digamos que, como dicen por ahí, es mi hilo conductor. Es decir, este personaje, persona, animal o cosa de la que yo quiero hablar, va a ser de la cual voy a ir llevando mi historia a través de todas las acciones que voy a ir presentando, ¿no? Como escritora, como escritor. Hay muchos tipos de personajes, ¿no? Como ustedes sabrán, no todos los personajes son iguales, ¿no? Hay personajes que tienen mayor relevancia en una historia y otras que lo tienen menos, ¿no? Vamos a empezar con el primer personaje, que es el personaje protagonista. El personaje protagonista es aquel personaje del cual se trata la historia, o el personaje principal, digamos. El personaje en el cual se va a basar toda la historia que yo estoy diciendo. Es a partir de él en que yo voy a crear una historia, ¿no? De un personaje protagonista principal. Digamos que, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, el Rey León. El Rey León, ¿quién cree que sería el personaje principal? ¿No? Simba, ¿no? Obviamente Simba, ¿no? Él es el personaje que trata de vengar la muerte de su padre y recuperar su reino, ¿no? Ese es el personaje principal, el protagonista, nuestro héroe de la historia, y en el cual se va a basar todo lo que estamos haciendo y todas las acciones que estamos proponiendo es a partir de la vida de este protagonista que nosotros le estamos dando. Un personaje tiene características definidas, un personaje tiene un destino, un personaje también tiene acciones definidas que nosotros vamos a ir creando para ir logrando no solamente el interés del lector, sino también ir guiando su mirada a través de estas acciones que vamos presentando. Escribir es dar acciones o sucesos al lector. Eso hay que tenerlo muy presente. Bien, los antagonistas. Ahora bien, si Simba es el personaje principal o protagonista, ¿quién sería el antagonista? Su tío, Scar. Scar es el malvado, ¿no? Es aquel que va a presentar todas las peripecias o la mayoría de peripecias a nuestro personaje principal para que no logre su cometido y no logre cumplir su destino. Ese es el personaje antagonista. Los tritagonistas o personajes terciarios. Bueno, aquí entran los personajes como que sí tienen un peso en la historia, es decir, los voy a utilizar, pero no tienen como una relevancia más allá de eso. ¿Quiénes serían? Timón y Pumba, ¿no? Esos serían los personajes terciarios. Los estáticos o dinámicos. Bueno, los personajes estáticos o dinámicos es decir, aquellos personajes que tienen un cambio relevante en el transcurso de mi historia que estoy contando. Esos son los personajes, estáticos o dinámicos, dependiendo la acción que tengan, ¿no? Y bueno, aquí entra algo muy valioso que debemos de tener en cuenta, y que es el personaje y su espacio. Pero para esto, ustedes también tienen que tomar en cuenta cuál es su espacio, ¿no? ¿En dónde viven? ¿No? ¿Cómo es el lugar donde viven? Me gustaría que hicieran un ejercicio en el cual se sentaran a escribir y a describir el lugar en donde viven, el espacio en donde viven. Si ustedes tienen claro el lugar en donde están, de donde ahorita me están viendo y escuchando, sus personajes, les apuesto, también tendrán claro el espacio donde están al momento de escribir. Al momento de desarrollar una historia, tendrán muy claro
el espacio donde se desarrollan las acciones de sus personajes. Pero antes debo de conocerme a mí y conocer mi lugar, el que estoy habitando, el lugar de donde vengo. Así que un ejercicio que les voy a dejar es que escriban cómo es el lugar de donde están. Escríbanlo, no con prejuicios, tampoco nos vayamos en virtudes, sino sean como, digamos, un huésped o un extranjero que llega a ese lugar y empieza a describirlo, sin prejuicios, pero que lo describe tal y como es. En la medida en que ustedes tengan claro eso, van a ver que sus historias o sus personajes van a adquirir otra dimensión. Pero antes debo de conocerme y conocer también de dónde vengo. Describan este lugar en donde están. Hagan ese ejercicio. Bueno, otro también, ¿cómo inicia un texto narrativo? Como ya les había dicho, los textos narrativos tienen como muchos inicios, pueden iniciar desde cualquier punto. Aquí hay un libro que me gustaría que leyeran, que se llama, es el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, que es una colección de historias muy breves, que seguramente les va a gustar muchísimo porque él recopila muchas historias de distintos lugares, ¿no? Y bueno, ahí les va una historia de estas breves. Se llama ¿Sería fantasma? En pregunta. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero y desapareció. Fantasma sensible. Un día, cuando se dirigía al excusado, Yuan Shenyu fue protagonista de un hecho singular. A su lado surgió un fantasma gigantesco de más de 10 pies de altura, de tez negra y ojos inmensos, vestido con una casaca negra y cubierto con un bonete plano. Sin turbarse de modo alguno, Yuan Shenyu conservó su sangre fría. «La gente suele decir que los fantasmas son feos», dijo con la mayor indiferencia, dirigiendo una sonrisa a la aparición, y tiene toda la razón. El fantasma, avergonzado, se eclipsó. Y bueno, estos son algunos cuentos que tiene este libro. Son muchas historias que se recopilan y les va a servir mucho como para iniciar una historia. Recuerden que ¿cómo puedo atrapar en las primeras preguntas, en el primer párrafo? Pues bueno, empiezo a crear preguntas desde las primeras líneas, ¿no? Ahí es cuestión también de ejercicio, mucho ejercicio. Y el conflicto, para terminar, como les decía, el conflicto es lo que surge entre dos fuerzas encontradas o el problema a vencer de nuestro personaje. Ese es el conflicto que nosotros vamos a tratar de resolver, o nuestro protagonista va a tratar de resolver. Quizás lo logre, quizás no, dependiendo de lo que nosotros queramos decir, el mensaje que nosotros queramos mandar. Miren, más allá de que su historia esté bien contada, que es importante, vean bien, observen bien qué quieren decir ustedes. Pongan en orden sus pensamientos. Escribir es ordenar los pensamientos. Entonces, en la medida que ustedes ordenen sus pensamientos, sus ideas, a medida de eso, el lector va a tener claro lo que ustedes quieren decir. Entonces, escribir es ordenar las ideas. Ordenen sus ideas y van a ver cómo el conflicto, los personajes y los espacios van a tener una claridad. Y pues bueno, lo único que resta de ahora en adelante pues es seguir escribiendo, escribir, y solamente así se logra ser una escritora y lectora.
Y pues bueno, como les decía, lean mucho. También es parte del trabajo. Quizá van a tener que leer más de los que escriben. Pero bueno, así es parte de un oficio como el del carpintero, como el del herrero, ¿no? Se logra a partir de el hecho de hacer y estar haciendo continuamente y de tener una disciplina. Yo sé que ustedes de repente, bueno, uno mismo de repente como que le tiene cierto miedo a la disciplina, pero no lo tengan. Pónganse un día a la semana, una hora, media hora para escribir algunos párrafos. No es necesario que escriban muchas hojas, pero algunos párrafos, y van a ver cómo poco a poco va a ir aumentando ese flujo de palabras y de pensamientos. Y pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por la atención y pues nos vemos después para seguir hablando sobre los cuentos, ¿no? En este pequeño taller que se llama Las voces que habito, del programa Arte Ayuda. Y muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Bye. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.